Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. Cambia tu manera de pensar. No copies el comportamiento y las costumbres de este mundo, sino deja que Dios te transforme en una nueva persona cambiando tu forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando escuchas predicaciones que declaran que necesitas arrepentirte, ¿es tu primera impresión de arrepentimiento algo que implica duelo y tristeza? Si vamos a arrepentirnos, es importante que sepamos lo que significa la palabra arrepentirse en primer lugar. Es la palabra griega metanoia, que significa simplemente cambiar de opinión. El arrepentimiento simplemente significa cambiar de opinión. Esto significa que incluso si no usamos la palabra arrepentirse todo el tiempo en el pueblo de Dios, cada vez que se sientan bajo la predicación ungida de su palabra, el arrepentimiento todavía está ocurriendo. Sus mentes están cambiando acerca de sus antiguas creencias que los mantenían en cautiverio y recibiendo la verdad que los libera. Incluso mientras estás leyendo esto, el arrepentimiento está ocurriendo. Estás renovando tu mente con las buenas nuevas de Jesús. Te estás volviendo más y más consciente de su obra terminada y de tu justicia en Cristo. Cuando comienzas a recibir la revelación de que ya no estás bajo el antiguo pacto de la ley, sino que ahora estás bajo el nuevo pacto de la gracia, la Biblia lo llama arrepentimiento. Quiero compartir un informe de elogios de Dave, que reside en Dallas. Su historia demuestra cómo la verdad libera nuestras mentes de viejas creencias que nos mantienen atados y nos roban el gozo y la victoria en nuestras vidas. Durante mucho tiempo, mi esposa y yo creímos que aunque éramos salvos por gracia, era a través de nuestros propios esfuerzos que podíamos convertirnos en los cristianos a los que fuimos llamados a ser. Nos sentamos bajo un ministerio que enseñaba que teníamos que vivir tu vida cristiana haciendo buenas obras, así que ambos servimos en el ministerio de niños, dirigimos estudios bíblicos, servimos la Sagrada Comunión, diezmamos y trabajamos en escuelas bíblicas de vacaciones durante el mes de verano. Hicimos todo esto porque nos enseñaron que agradaría a Dios. Lo triste era que cuanto más tratábamos de agradar a Dios, menos disfrutábamos sirviéndole. Eventualmente se volvió tan parecido al trabajo que casi dejamos de servir y nos resignamos a vivir una vida cristiana que no nos llenaba. Luego, hace poco más de un año, nos encontramos con su programa de televisión. Escuchamos con avidez lo que compartió y supimos que este era el mensaje y la revelación que nos cambiaría como cristianos. Todas las noches del mes siguiente, mi esposa leería en voz alta extractos de uno de sus recursos didácticos y nos asombraríamos con las enseñanzas, los ejemplos y las revelaciones que había en el libro y que transformarían nuestra vida. Los discutíamos hasta altas horas de la noche, maravillándonos de la revelación de la gracia y el amor de Dios. El poder de esas revelaciones en el libro inició un proceso que aún continúa hoy. Por ejemplo, todos los pensamientos que teníamos sobre lo que agradaría a Dios cambiaron radicalmente. Ya no vivíamos bajo una nube de condenación porque no leíamos la Biblia lo suficiente, no nos arrepentíamos ni orábamos lo suficiente, no servíamos lo suficiente o no dimos lo suficiente para disfrutar de las bendiciones de Dios. La fe y el amor por el Señor simplemente surgieron en nuestros corazones cuando descubrimos que no se trataba de nosotros en absoluto, sino de la obra terminada de Jesús en la cruz, que era su justicia y solo su justicia lo que calificaba a mi esposa y a mí por todas las bendiciones de Dios. La alegría volvió a nuestras vidas y nuestra relación entre nosotros cambió. Ya no nos condenábamos unos a otros, sino que nos amábamos mientras experimentamos que Dios nos ama. Cambió nuestra relación con Él y continúa impactando a nuestra familia hasta el día de hoy, mientras continuamos sentados bajo el ministerio de la gracia. Además, el gozo de servir ha regresado a nosotros, ya que ahora es un flujo de lo que Dios ha derramado en nosotros a través de su gracia. Ya no vemos servirle a Él como una obra, sino como un honor y un privilegio. Estamos tan agradecidos con Él por guiarnos como pareja, alimentarnos de su amor por nosotros a través de la obra terminada de Jesucristo. ¿Ves que lo que crees acerca de Dios impacta poderosamente toda tu vida?
Cuando permites que la verdad de su amor y gracia reemplace las creencias erróneas acerca de Él en tu mente, encontrarás gozo, satisfacción y victoria reemplazando la derrota, el agotamiento y la esclavitud en todas las áreas de tu vida. Siga escuchando y alimentándose de la palabra de su gracia y como Dave, vea cómo Él lo transforma a usted, a su familia y a su ministerio de gloria en gloria. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.